Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Solo hay dos posibilidades, ya las hemos trabajado en muchos otros textos. No hay estar medio en un lado y un poco al otro, atento a las dos situaciones. O estamos mirando dentro de nosotros o estamos mirando afuera. Si estamos mirando afuera, no estamos adentro y justamente lo contrario. Esta cita es de Carl Gustav Jung y está puesta en este libro que hoy voy a trabajar contigo. Rápidamente quiero, bueno, ya lo leíste seguramente en la descripción del texto. Se llama Este dolor no es mío. Este dolor no es mío de Mark Wallin. Busqué sus datos biográficos y todavía no aparece ni su fecha de nacimiento. Y bueno, por supuesto que está vivo. Él es director y fundador de la Family Constellation Institute en San Francisco. Dio clases en la Universidad de Pittsburgh. Da clases a coaches, a psiquiatras, a psicólogos en todo el mundo, pues incluso en nivel empresarial, y escribió este texto que se volvió un bestseller. Tengo tema con estos y siempre los trabajo con muchísimo cuidado porque intento revisar que no sean cosas eh, que pequen de optimismo ni que sean cosas imposibles de realizar o cargadas de fantasías a las cuales nada, pues que solo nos mareen. No, este texto es bastante serio, el tipo es muy serio y nada, pues pegó que tuvo muchísimo éxito literario. Este dolor no es mío, de Mark Walding. Debe ser, está su fotografía en internet, debe ser un tipo que ande rondando pasadito los 50 y cacho de años. Y me gusta que cite a John, que abra con una cita de John. Estás viendo dentro, eh, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Ese es justo el asunto del camino espiritual, de ese despertar a una realidad mucho más profunda o nada, sin misticismo incluso, a esta realidad que ya es en sí profunda, pero que nosotros estamos vendados, extraemos montañas de basura informativa que no nos permiten ver esta realidad. Llegó a mí de una manera que voy a llamarle, el texto, lo que tendría que decir es mágica, pero tengo problemillas también con esa palabra. Entonces, está en el punto también de una especie de casualidad, que hoy también algunos expertos les llaman causalidad. Y me llamó la atención por una particularidad. Estaba yo recorriendo un mercadillo cerca de donde trabajo y entonces me llamó la atención que vi a una de mis alumnas actuales eh, comprar un libro en un puestecito de un tianguis. Y entonces solo me llamó la atención y dije, mira, qué bueno que esta muchacha esté comprando un libro, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. 3 o 4 días después, en clase, le comenté, le dije, te vi comprando un libro, me da mucho gusto, qué bueno, ¿cuál compraste? Y entonces me lo mostró porque lo traía cargando en su mochila y lo primero que salió de ella fue, si quieres, bueno, y cuando lo vi le dije, oye, estoy muy interesado en ese libro, lo he estado buscando, cuánto te costó, etcétera, etcétera. Porque había tenido noticias de él y me dijo la chica, pues se lo presto, profe, yo estoy muy cargada de trabajo y no tengo tiempo para leerlo. Entonces me prestó el libro, lo devoré en 3 días y en muchos sentidos ha estado revolucionando mi existencia. Es un poderosísimo texto, cargado también de ejercicios por si yo te recomiendo aquí sí que lo compres, vale mucho la pena y que tengas una libreta a un lado y que ya será una decisión tuya, hagas como tal los ejercicios que propone. Son bastante breves, todos muy intensos y muy profundos. Yo hice algunos, eh, bueno, en realidad hice todos en términos de la práctica y la verdad es que revolucionó mi manera de ver mi pasado y de verme a mí mismo y acuérdate, lo hemos trabajado en estas cápsulas, ese trabajar el pasado, ese resolverlo, fortalece nuestro presente y por lo tanto también está diseñando nuestro futuro. Este dolor no es mío, de Mark Walding. Y vamos a empezar porque tengo varias citas que algunas son muy claras, ni siquiera las explicaré. Cuando intentamos, cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Así sea querer guardarlo, sabemos que ahí está y que nos está provocando problemas. Algunos pueden llegar a ser problemas muy graves en términos de salud, por ejemplo.
Esta actitud desemboca en la continuación del sufrimiento. Estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. A veces estamos muy extraviados en la búsqueda y además hasta pasa, hay algunos libros que hablan de sentirnos orgullosos, ya como muy iluminados, como muy realizados, porque estamos en esa búsqueda constante, cuando en realidad es que estamos solamente mareados y estamos perdidos, no hemos llegado a ningún lugar. Hay algunos autores que plantean que incluso no hay que llegar a ningún lugar, ya estás en el lugar, pero esa posible búsqueda de llegar a ese lugar te tiene justamente enajenado de ti mismo. En este caso, si no miramos dentro de nosotros por querer evitar ese sufrimiento, estamos perdidos, no estamos dando con el objetivo, vamos a estar permanentemente extraviados. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que nos sucede tiene un valor, todas las relaciones que tienes con la realidad tienen un fundamento y tienen una información para nosotros independientemente de que lo reconozcamos o no a primera vista esa importancia. Hablar con una persona que después resulta que fue importante para tal cosa en tu vida, en ese momento no le diste el valor que ya tenía para ti ese encuentro, por ejemplo. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. Aquí es ese reconocimiento de que no estamos en una vida plana, de que no estamos en una vida, yo diría incluso ni siquiera azarosa, pero tampoco condenada por un destino brutalmente cargado. ¿Cómo encontrar, cómo ajustar un poco o un mucho esa especie de mezcla, esa especie de balance entre estos dos conceptos? Yo creo que incluso salirnos del proceso mental para entregarnos como tal a la existencia. Y confiar, porque aquí el gran elemento es que las cosas que aparecen en nuestra vida, todas, absolutamente todas, tienen un sentido de protección, de reto, de tarea, de esfuerzo, de aprendizaje. Y esa narrativa, esa nueva posibilidad, de verdad que da un sentido de confianza mucho más importante que la que estábamos viviendo hace algún tiempo, que tenía que ver con el miedo, con el temor, con el rencor, con el enojo, con el brutal y excedido cuidado, con la desconfianza permanente. No me importaba cómo podían o no podían quererme, está hablando de los padres, no me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que me importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Ese es el punto clave de las relaciones, particularmente hablando en este momento de los padres. No importa cómo, si me quisieron o no, si podían o no podían quererme, lo que importaba era cómo recibía yo lo que ellos podían darme, lo mucho o lo poco. Ahora con mis alumnos, hablo, por ejemplo, y aquí lo he compartido muchas veces, que mi madre, además mi madre lo asume perfectamente y dice, yo no soy nada cariñosa, háganse para allá, acepto ahí que me abracen, pero llega un momento en que a mí me abruma. Eso hoy desde mi existencia de adulto, bueno, pues en realidad hasta casi me puede causar un poco de gracia. De niño ha de haber sido una cosa bastante terrible, bastante salvaje y que me causó muchos problemas. Bueno, ahora el asunto es si incluso yo intentando rescatar y sanar esas heridas infantiles, siguiera insistiendo en que quiero que mi mamá me abrace, voy a volver a frustrarme. Hay dos maneras entonces. Una, en otros textos lo hemos trabajado aquí, por medio de otra relación. No voy de manera necia a pedirle a esta relación con mi mamá que yo sea abrazado por ella. Lo busco en otro sentido, en otra relación. Me conecto con otra persona que es muy cariñosa. Puede ser una mujer, puede ser un amigo, puede ser quien sea, pero satisfago esa necesidad mía desde otra fuente. Y la otra es, que creo que al final de cuentas se pueden conjuntar, la otra es aprender el lenguaje del amor o del desamor de mi madre, que en realidad no es un asunto de desamor, es un asunto de que no lo puede manifestar. ¿Y en qué consiste? En que no me abraza, en que no me besa, en que etcétera. Pero cuando por ahí me entero, cuando me presenta una amiga, cuando una amiga suya me hace un comentario sobre lo maravilloso que soy, sobre las maravillas que habla de mí, en realidad ahí digo, ok,
Esa es su manera de decirme te amo. O sus pequeños mensajes, o le encargo una cosa, le pido, siempre que le pido ayuda, por ejemplo, para coser un botón, para tejer algo de mi ropa, siempre termina por hacérmelo. De esa manera es que ella me dice te amo, aunque no sea con palabras y abrazos. Ese es el lenguaje que yo puedo empezar a modificar. Diría nuestro autor, lo que importa era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Esa es la gran clave del cambio psicológico. La realidad siempre es la misma, pero cuando yo cambio mi percepción de la realidad como tal cambia. Por eso decía yo que esta palabra magia está muy desgastada en muchos sentidos, pero este es el sentido, que soy yo el que cambia mi percepción del mundo, de la realidad, y entonces la realidad se manifiesta de otra manera porque en realidad he sido yo el que modificó esas percepciones. Este texto, bueno, en términos generales, este dolor no es mío, habla de situaciones que ya las hemos trabajado aquí también en estas charlas, que asumo situaciones de carácter psicológico en las que no crezco, en las que no me siento feliz, de éxito en la vida, de éxito con las parejas, de un montón de situaciones que no están en mí de manera como tácita, de manera clara. Vienen de información que está puesta de forma más profunda, que está guardada en los interiores, que se volvió, ahorita lo vamos a ver en una cita, que se volvió incluso inconsciente, ya no está en mis referentes naturales, en mi proceso de pensamiento, no aparece y sin embargo le afecta. Sin embargo le afecta porque el origen está, ya voy a llamarlo de algún modo, está escondido y ahorita lo vamos a resolver. Hay maneras, dice este texto, de revisar de dónde vienen esos dolores y de irnos acercando a la sanación de esos traumas y de esas heridas. Uno es el lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear es el lenguaje que empleamos de manera cotidiana con la gente que está más cerca de nosotros. Las palabras que nos caracterizan. Casi siempre hay alguien a quien, por ejemplo, mis alumnos pueden decir, me han preguntado muchas veces incluso, ¿por qué nunca saluda? Yo llego a los salones y según yo llego con muy buena actitud, pero tienen razón, casi nunca saludo. No llego y digo buenos días. Lo he ido trabajando y me preguntaron por qué y yo les decía porque casi nadie me contesta. No me gusta dar un saludo y que no me contesten. Entonces, ahora me sucede que yo llego y saludo y digo buenos días y me contestan pocos, pero me contestan. El resto en realidad, bueno, no tiene sentido, no tiene importancia preocuparse por ese proceso. Bueno, a lo que voy es que estas personas podrían decir que mi carácter es serio, por ejemplo, porque no saludo, porque no, porque es de manera cotidiana, mi trato no es como tan abierto, ese es en el comportamiento. Sin embargo, hay palabras que están en mi léxico, en mi habla cotidiana, que manifiestan, si les pongo atención o si otras personas lo pueden notar, que manifiestan mi interior, que manifiestan mi manera de ver el mundo. Y en esa manera de ver el mundo y en ese interior pueden encontrarse estas heridas, estos dolores que no son míos. Este es el planteamiento más o menos que hace el texto. Nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír. Las palabras que más nos han acompañado tienen la intención o tuvieron la intención de que seamos escuchados. Cuando estamos atentos a este lenguaje nuclear, por ponerte otro ejemplo muy claro, las primeras impresiones o las opiniones constantes que tengo con respecto al dinero, es más fácil verlo en otras personas que verlo en mí mismo. Las que tengo con las relaciones de pareja, cuando me preguntan qué piensas de las mujeres, lo primero que diga o que diga de manera constante, ese va a ser mi lenguaje nuclear. Entonces, cuando seguimos este lenguaje nuclear hasta donde nos quiere conducir, incluso dice el autor, aparece ahora justo para encaminarnos, a liberarnos, a encontrar la libertad de ese dolor, de ese proceso. Cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Hace poquito, leyendo una novela, voy a mover un poco esto porque me di cuenta que se está bajando la batería.
Y disculpa, pero no quiero desaparecer, entonces prefiero cargarlo. Dame un segundo técnico, ya está. Leyendo una novela, algo sucedió para el personaje de la novela, creo que lo traicionaron. Y yo me di cuenta que me molestó muchísimo, incluso entonces me lo pensé y dije, ¿por qué me molestó tanto que le pusiera el cuerno el personaje a la personaje? Eh, pero de verdad estaba muy enfadado. Claro, entonces tomé esa pausa y dije, este es parte de mi lenguaje nuclear, este es parte de mi realidad cotidiana. Y por supuesto, cuando está esa posibilidad, cuando he llegado a tener pareja y está esa posibilidad, o cuando francamente me doy cuenta de que sucede, mi vida se desmorona, mi vida se quiebra brutalmente, mi sentido emocional se va hasta el piso de manera radical. Y entonces guardé silencio, empecé a escuchar este lenguaje nuclear, empecé a trabajarlo de manera práctica con los ejercicios que aquí propone y me di cuenta de que justamente este dolor no es mío, porque lo traigo desde que era niño. El asunto está en una relación bastante descompuesta en ese sentido, pero ellos son los responsables de mi padre y de mi madre, bajo muchos temores, bajo muchas circunstancias con respecto a las fidelidades o no, en fin, todo lo que haya podido pasar o que pasa de manera incluso cotidiana en una pareja que tiene problemas, pero que el punto fue que no tuvieron un acercamiento para explicárselo a ese niño, porque seguramente, lo recuerdo perfectamente, más bien lo preguntaba. Yo preguntaba, mamá, ¿por qué estás preocupada? Mamá, ¿por qué le reclamas esto a mi papá? Mamá, tan, tan, tan. Y lo mismo a mi papá, y no tenía respuestas. Eran respuestas canceladas, que evidentemente entonces las tuve que ir almacenando. Algunas de ellas fueron tan fuertes que llegué a pensar seriamente si no estaba yo loco, si no estaba yo fuera de la realidad, porque yo veía situaciones que me eran negadas de manera directa por mis propios padres. Bueno, y eso aparece en este lenguaje nuclear. Ahora, cuando estamos atentos a este lenguaje nuclear, podemos ir desactivando estos miedos más profundos y que es una enorme liberación. El miedo que yo sentía de la traición de las parejas, o que siento incluso de la traición de las parejas, hoy puedo reconocer que no es mío, que viene de una especie de herencia que me tocó vivir sin ninguna explicación y que por supuesto entonces la he guardado. No quiere decir que desaparezca el sentimiento. Lo que es maravilloso es que ya la respuesta inmediata de los celos, de los reproches, del enojo, de la huida de la relación, de salir de la relación, ya no sucede porque ya puedo reconocer que cuando creía que era en mí ese proceso, cuando creía que era yo el responsable absoluto de esa situación, entonces tomaba estas respuestas. Interesantísimo, sin duda. Entender una cosa en el nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que produzca un cambio perdurable. Ahí también estamos atorados muchísimo, que decimos, ok, entiendo mi problema, sé que me está pasando, no es suficiente. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Es decir, la sanación, la recomposición de ese elemento tiene que venir de manera muy profunda. Acá en México decimos tiene que llegar hasta las tripas para que de ahí se rearme. El gran temor, lo hemos trabajado mucho en los elementos literarios, con los personajes que tardan en llegar o que francamente evaden ese camino, es porque están alucinados pensando como en Dorothy, El Camino de Oz, que la sombra es del tamaño del personaje, ¿no? Y acuérdate que allá aparece el mago, que es francamente un enano, pero que proyecta una sombra gigantesca. Entonces, justo esos son nuestros monstruos, o el soldadito de plomo frente al pescado que lo reta y que le dice, detente, soldado de plomo. Él cree que es inmenso y en realidad no le pasa nada, pues. Incluso él dice, ok, yo sigo de frente, y incluso ese miedo, ese monstruo desaparece. Pero bueno, hay que ir a vivirlo de manera visceral. Un concepto extraordinario de paternidad consciente. ¿Qué es la paternidad consciente? Dice, ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres desde la concepción hasta el desarrollo postnatal, desde que se concibe. La maestra, ay, se me escapó el nombre, aquí la tenemos
en uno de las entregas. Ahorita me voy a acordar. Habla que en un video que tiene en YouTube, habla de situaciones desde cuando menos 9 meses antes de que se conozcan nuestros padres, no de nuestra concepción, no de la relación sexual que los llevó a concebirnos, no, sino incluso desde el tiempo antes de que se conocieran ellos dos, ya empiezan a generar ese contexto de lo que va a ser el contexto de mi nacimiento, el contexto de mi destino vital, el contexto de mi llegada y de mi desarrollo. Es interesantísimo. La maestra Blanes, Virginia Blanes, habla de eso. En este caso es mucho más psicológico, es mucho más terrenal. Pero dice entonces que hay que ser personas y que tenemos que estar absolutamente sanos, de buena voluntad, vulnerables, amorosos, etcétera, porque todas esas influencias, aunque no vayan de manera directa, terminan por contaminar a nuestros hijos. Entonces, si eres joven, si todavía no tienes hijos, de verdad, piénsatelo, no en el sentido de cancelarlo, sino de que ya tienes una responsabilidad de mejorar tu presente, porque eso que estás haciendo por ti, en esta situación de herencia espiritual, ya afecta a los hijos. También aquí hemos hablado de árboles genealógicos y etcétera, etcétera. Lo voy a volver a leer. Paternidad consciente es ejercer la paternidad y la maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo, la salud del niño y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres desde la concepción hasta el desarrollo postnatal. Yo mismo cuando fui padre, sobre todo de mi primer hijo, de verdad que yo sabía, y lo he sabido toda la vida, que adoro a ese muchacho, lo adoro entrañablemente. Pero claro, en mi ignorancia no sabía que justo que mis actitudes, simplemente mis actitudes en la vida fuera de la cercanía con él eran otras. Y eso ya lo podía leer él, y eso ya le influenciaba a él como un padre, estar en el mundo de un padre neurótico, temeroso, desconfiado. Por más que yo en corto con él, en realidad me parece que muy pocas veces bebí, no recuerdo haberlo cargado borracho, cuando menos de manera cotidiana. Fui como muy cuidadoso en ese sentido. Mis hijos jamás fueron a comprarme una cerveza a la tienda, jamás. Eso lo tenía yo como muy claro. Bueno, pues no basta, no basta con disimularlo, no basta con saber, con no estar borracho frente a ellos. Hay todo un mundo de influencia a partir de estas conductas que habla este texto. Suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos dentro algo que es malo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Como no puedo reconocer mi miedo y mi temor, y si lo reconozco justamente lo que pretendo es cubrirlo, nos vamos generando como personas controladoras. Terrible. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta, si no nos hacemos cargo de esas heridas, las vamos a seguir reproduciendo generacionalmente. Y nada, pues no está en los papás, está justamente en mí ni en los abuelos. Puede estar allí el origen, el nacimiento, la cadena que vengo cargando y que viene arrastrada en mi árbol genealógico, pero el responsable de la modificación de esos factores ahora soy yo, no hay vuelta de hoja. Y si no los modifico conscientemente, y conscientemente quiere decir, como lo decíamos hace un rato, como lo leíamos hace un rato, desde el interior, desde una carga emocional, entonces van a quedarse ahí y las vamos a seguir repitiendo. Este dato es muy científico. Las neuronas, las células que están en nuestro cerebro, que se activan juntas, se agrupan. Cuando tienes un conocimiento nuevo o una nueva relación de cualquier situación, lo que nos cuesta trabajo de esa nueva situación, incluso en el ámbito físico, es que nuestras neuronas no tienen esa cadena y no están agrupadas. Por ejemplo, la neurona
de la mecánica para quitarme y ponerme los lentes y cuando me los quito, doblarlos y guardarlos, ya está hecha. Podría hacerlo incluso hasta con los ojos cerrados. Podría cerrar los ojos, podría tener la luz apagada y me quitaría los lentes y sabría doblarlos y encontrarles el lugar donde los puedo dejar cómodamente, incluso sin ver, porque ya está mecanizado el proceso. Si ahora me voy a poner, vamos a pensar que voy a ponerme estos lentes de contacto, entonces seguramente las primeras veces fallaré, tendré que hacerlo muy lento, tendré que seguir las instrucciones de alguien y decir, se abre el ojo de tal manera y no sé, nunca lo he hecho, entonces se coloca así y asado y seguramente me va a costar trabajo. Al paso del tiempo lo iré facilitando hasta que un día vuelva a poder hacerlo a ciegas casi. Ese proceso es el que tardan las neuronas en irse juntando y de manera cotidiana en generarse en grupos. Así funciona el cerebro y así funcionan los nuevos conocimientos. Así también se van desgastando los que no tenemos en práctica. Las neuronas que se activan juntas se agrupan. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas, es lo que estamos diciendo. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, esta se nos arraiga más. Entonces, de ahí la dificultad de salir de un problema, de salir de un temor, porque ya tenemos mecanizado el proceso. He estado de manera cercana con algunas personas en sus estados más altos de ansiedad y es casi imposible sacarlos. No hay, cuando menos en mi experiencia, no ha habido una manera como de sacarlos. Ellos tienen que pasar siempre por ese proceso en el que poco a poco se van tranquilizando, va creciendo y luego se van tranquilizando, etcétera, etcétera. Bueno, justamente es ese proceso, justo ya se agruparon sus neuronas y ya se sabe en ese camino. Cuando menos en ese momento crítico, es casi imposible señalarles otra ruta. E incluso cuando no están en ese estado, está tan marcado ya el sendero que tienen de ese camino crítico, de ese camino de crisis y de solución, que también es complicado generar uno nuevo, establecer que hay manera de que no estés en ese estado de ansiedad, por ejemplo. Pero los grupos de neuronas están como tan cerrados que no lo podemos notar. Interesantísimo ese proceso. Entonces, esta repetición de las experiencias hace que se arraigue más y que se vaya arraigando cada vez que se vaya agrupando y cada vez con más fortaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Esto lo dice, aquí tenemos la charla, pero se me escapó. Joe Dispenza lo dice en su libro, aunque entonces, por ejemplo, para las disciplinas y para los nuevos hábitos, aunque no tengas ganas de hacerlo, vas y lo haces. Justo abandoné hace algún tiempo, apenas en la entrega de ayer te decía que volví a tener la oportunidad de ir a una alberca. Bueno, pues hoy amanecí verdaderamente quebrado, desguanzado, no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Pero mi día de descanso me corresponde hasta mañana. Y entonces hoy con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo, doliéndome el cuerpo muchísimo, venga, pues me levanté e hice mi rutina. Ese proceso cada vez va a ser más suave, cada vez va a ser más continuo, hasta que llegue un momento incluso que mi cuerpo lo va a solicitar, que mi cuerpo va a decir, ¿qué pasó? Hoy no vamos a trabajar o qué sucede, porque es este grupo de neuronas que se están acomodando. Mientras más repitamos entonces una, una experiencia concreta, más se quedará. Tú decides si es una experiencia concreta negativa o una positiva que te lleve a nuevas posibilidades. Cuando no tenemos palabras, cuando la experiencia es tan brutal, tan violenta o que nos pesca, como es casi siempre en la infancia, con muy pocos elementos para relacionarlo con la realidad, pero esto no quiere decir que solo sea en la infancia. Al no tener palabras para describir ese proceso, para acomodarlo en algún lugar, cuando el impacto, cuando el trauma solo es ¡pum! Y que ahí se queda, al no tener palabras ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo del hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Como no tengo una explicación de por qué está sucediendo esto, de por qué mi padre se comporta así, por qué mi madre se comporta de esta manera, como no tengo una claridad, cada vez
puede ser desde el inicio, cada vez se va alejando. Esa lejanía, ojalá fuera un proceso de que se vaya alejando de mí. En realidad es cada vez se va interiorizando más. Al no poder, al no poderla describir para mí justo con palabras, aclararla, encontrarle un sentido lógico, no necesariamente de una explicación que me satisfaga, pero sí cuando menos poder nombrarla, cuando no lo podemos hacer, entonces estas experiencias se sumergen hasta perderse de vista. Perdidos y no declarados, esas experiencias pasan a formar parte de nuestro inconsciente. Estaba con alguien a quien yo le dije alguna vez que sus padres en realidad eran bastante crueles. La mamá era, era bastante violenta. Esta era una mujer hecha, ¿eh? No crean que era una niña ni una adolescente, era una mujer hecha. Y todavía tenía tratos con la mamá muy violentos, al grado que la mamá todavía le pegaba. Le dio 3 o 4 cachetadas y golpes y etcétera. Y el papá no fue capaz tampoco no solo de ser solidario con ella, sino de intervenir y parar la violencia. Eh, como estaba muy arraigada esa experiencia, cuando yo empecé a tratar de indagar, de que ella reconociera la violencia como tal que vivía provenida de sus padres, yo, yo salí perjudicado, digamos, o ella la tomó contra mí pensando en que yo tenía algo contra sus padres, porque sus padres habían sido muy buenos, le habían dado su carrera. Yo le decía, sí, de acuerdo, y qué bueno que te pagaron tu carrera y una muy buena escuela, pero te siguen pegando. Eres una mujer hecha y te sigue golpeando tu mamá. Entonces me decía, pues que creo que tiene derecho, porque pudo haberme dejado abandonada y sin embargo se esforzaron muchísimo para que yo tuviera una carrera, tengo una maestría, trabajo en tal lugar. Ese es el proceso. Está tan guardado en el nivel inconsciente que ya no tiene palabras para nombrarlo. Lo justificaba a partir del discurso y de la narrativa que más le convenía. Suspiré y dije, más le convenía porque es cierto que era una persona súper agradable, tenía muchísimos amigos, era muy sociable, pero cuando aparecían ciertos temas, siempre perdía. No había manera, había un enorme descontrol. Cuando esos recuerdos, cuando esas puertecillas ahí medianamente se lograban abrir y sacaban su podredumbre, entonces, claro, se le nublaba la realidad, se le nublaba la razón y tenía respuestas pues casi igual de violentas que las que sus padres ejercieron sobre ella misma. Así es más o menos el mecanismo. ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Pues, ok, ahí está el asunto, ahí están las palabras, ahí está el lenguaje que está alrededor mío, que tiene esa información para sanarme. ¿Cómo lo reconozco? Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. Cuando genero sesiones de coacheo, entonces para mí las realidades, como no las vivo yo, son relativamente menos violentas, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, es que cuando mi papá tiene cara de enojado, la verdad es que siento que se va a parar y que me va a aventar el vaso que tiene ahí en la mano, perdón, en la mano. Yo le decía, ¿alguna vez ha sucedido eso? Me decía, no, no, nunca sucedió, pero yo siento que va a pasar. Esa es la modificación. Ahí está el lenguaje nuclear, en ese temor, en esa expresión a mis ojos, desde la parte relativamente objetiva, desde la parte de la realidad que nunca había sucedido y que la persona determina como algo que puede suceder. Si esa mujer me deja, yo creo que me mato. Esa palabra me mato es justo el lenguaje nuclear. Ese es sobre la que hay que ir, porque incluso muchas mujeres me han dejado y aquí sigo hablándote, ¿no? Lo estoy poniendo como un ejemplo. Pero ese es el lenguaje, porque las personas, cuando las personas nos dejan, no las dejan, en realidad, bueno, habrá excepciones, pero no llegamos hasta ese proceso. Pero nombrarlo, mencionarlo, ese es el lenguaje que estuvo alguna vez en un contexto más directo y que ya lo tenemos interiorizado. Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales.
y de pareja, nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. Me acuerdo, lo detecté con el papá de una expareja, que íbamos a comer, los invitábamos a comer o nos reuníamos a comer y él siempre preguntaba por el platillo que iba a comer y su comentario siempre era, yo lo puedo hacer más barato. Entonces, si el asunto era a la familia querer ir a comer mariscos, él decía, yo se los hago igualitos y más barato. Oigan, ¿por qué no hacemos un pozole? Yo lo hago y siempre es más barato. Ese más barato es su lenguaje nuclear, porque no es que no lo tuviera, porque incluso por supuesto que lo tenía. Y en otros aspectos, por ejemplo, para sus hijos, para sus nietos, etcétera, él no era para nada un hombre codo, pues no quiero dar esa impresión que era un tipo que estaba ahí cuidando el dinero. No, en realidad no lo sabía. Él es bastante espléndido en su vida, pero no lo sabía que trae como guardado, trae como metido en ese chip puesto esa especie del ahorro, ahorrar incluso cuando ya no lo necesita, cuando ya no es necesario ahorrar, cuando ese ahorro ya no vale la pena hacerlo, de todas maneras, él lo traía guardado. En esas palabras está nuestro lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos, en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser, el abandono que tenemos a nuestro cuerpo. Es que siempre me enfermo, es que por más que hago no lo logro, etcétera, etcétera. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en esta primera infancia con esta historia familiar. Los traumas que aparecen en nuestra primera infancia no tenemos manera de dialogar con ellos, de darles un logos. También sobre eso va la terapia aquí la tenemos trabajada en El hombre en busca de sentido del maestro Viktor Frankl. Como no tenemos un discurso, no generamos una narrativa suficiente, entonces lo hemos ido guardando. Y las defensas y las respuestas que crean esas pequeñas defensas nos tienen sujetos a eso y no logramos avanzar, nos quedamos atorados en esos procesos que vienen desde esa historia familiar. 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. 4 situaciones que de manera inconsciente que están ahí guardadas no nos permiten caminar, avanzar de manera sencilla, básica, alegre con la vida. 1. Nos hemos fusionado con un progenitor. Hemos estado muy cerca, fusionado ya de manera directa con un progenitor. Aquí en mi propio núcleo familiar hay uno de nosotros que es, pues que es mi papá. Y su gran héroe sigue siendo mi papá. Y mi padre hace 10 años que no está en el mundo y él sigue estableciendo lo que tendría que suceder si estuviera mi papá, ¿no? Entonces, pero no está, no importa, él hubiera dicho que sucediera esto, él está, me parece que está fusionado en ahí hay algo que no lo deja fluir en la existencia. 2, hemos rechazado a un progenitor. Uno es que nos hemos pegado muchísimo, nos hemos fusionado y el otro es que lo hemos rechazado. Ese rechazo también genera un problema. Entonces, ¿qué es lo sano? Pues la distancia sabia, la distancia sana, el equilibrio clásico que manejaban los griegos. Entonces, la otra posibilidad es porque hemos rechazado a un progenitor. 3, hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Aquí me siento absolutamente modificado, señalado, perdón. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. El primer ser humano al que yo cuestioné tremendamente en su conducta fue a mi madre. Y como mi madre no tenía esta posibilidad de cercanía y tampoco tenía, por las razones que sea, un diálogo claro conmigo, ni siquiera claro, un diálogo conmigo, estaba cargado su diálogo conmigo, sus, sus interrelaciones habladas conmigo estaban cargadas de sus prejuicios, absolutamente. Entonces yo generé una ruptura temprana. Desde niño sentí que nada, pues que incluso llegaba a pensar que la vida había sido muy injusta porque casi todos mis amigos tenían mamás maravillosas y yo tenía la peor. Y 4, nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Estas constelaciones familiares
son órdenes, que no son imposiciones, son órdenes que tienen un sentido, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo. Me parece es como si yo me quejara con Dios porque puso la nariz en medio de los ojos. Me parece que hubiera sido más útil si lo hubiera puesto en otro lado. Bueno, o vivo con esa situación de que la nariz va en medio de los ojos, o casi te diría me vuelvo loco. A eso me refiero con esos órdenes, que es muy neurótico ponernos en contra de esos órdenes porque están establecidos y se acabó. Y por otro lado tienen muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, cuando me identifico con un miembro del sistema familiar distinto de papá o de mamá, que pueda ser un tío, el hermano mayor, el abuelo, la abuela, eso va a generar que no haya un flujo natural de la existencia, un flujo natural de la vida. En la naturaleza incluso sería más fácil exponerlo, ¿no? Vamos a pensar que, y a jugar un poco al asunto Disneylandia, que una semilla de naranjo crece en medio de un maizal. Y entonces de pronto el árbol de naranjas crece y se da cuenta que está siempre rodeado de maíces, o sí, de maíz. Y entonces sufriera una especie de cuestión de identidad o de problemas ahí alrededor. Bueno, es solo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque el ámbito familiar tiene estas estructuras. Incluso en el asunto de las constelaciones, no tardaré en presentarte aquí, porque me parece maravilloso el alemán, este psiquiatra que originó las constelaciones, porque tiene órdenes espléndidos. Pues, por ejemplo, que las generaciones, que hay un orden jerárquico en las generaciones, ¿no? Y entonces el núcleo más importante, por ejemplo, en mi núcleo familiar, paterno-materno, mi núcleo familiar debería estar regido con todo lo que implica respeto, cuidado, pero una sana dirección de parte de mi madre. Mi madre tenía que ser ese elemento, es el más viejo de los elementos. Y no es que le faltemos al respeto, me parece que la cuidamos y la apreciamos muchísimo, pero ella no tiene ese liderazgo familiar. Entonces, por supuesto que tiene nietos bastante desperdigados. No tiene uno con el que está relativamente muy cercana, que le tocó convivir desde que mi sobrino era muy pequeño, lo cuidó mucho tiempo, no vivió aquí con ella ni con nosotros, pero estuvo de manera muy, muy cercana. Incluso mi relación de tío con él también es muy entrañable. Yo lo quiero como si fuera mi propio hijo y él a mí igual, justo por esa cercanía. Bueno, pero ese liderazgo de mi madre no se lo cree. Entonces ha pasado y se ha diluido en otras posibilidades, pues en otros canales. Brincarnos ese orden, si yo, por ejemplo, hablara muy mal de ella o no la respetara, por la razón que sea, yo me estaría brincando ese orden. Esto que te comparto es algo que puedo reconocer, pero que no tiene nada que ver con mi agradecimiento y mi amor por esa señora en todo lo que fue capaz de darme y que lo sigue haciendo. Y nuestra relación en este momento incluso es bastante amplia, abierta, sana. Por momentos llega a ser hasta divertida, cargada de orgullo y de paz y de tranquilidad y de confianza. Ese es el proceso. Yo reconozco que aunque no sea la maravillosa mamá, es mi madre y merece todo mi respeto y toda mi sabiduría en la relación para con ella. Ok, cuando un hijo asume la carga de un padre, cuando el hijo asume que tendrá que cuidar al padre, por ejemplo, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir. Esta es brutal. Y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en sus relaciones de pareja. Yo intenté, como el hermano mayor que soy y que fui cuando éramos niños, cuidar el alcoholismo de mi papá. Y nada, pues mi vida de pareja no ha sido ni bueno, feliz por momentos, por ejemplo, pero en realidad está el común denominador de mis parejas, un querido compañero de las andanzas actorales decía las, ay, qué bueno que se me olvidó la palabra, las damnificadas del maestro Vidal. Es parte como del lenguaje nuclear. Bueno,
El hijo que cuida de su padre o de su madre suele forjarse para toda su vida una pauta de extralimitación. Aguantamos cosas que no deberíamos aguantar, aguantamos cosas que otras personas dicen, no, no tienes por qué aguantar esto, a volar. Y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia, no los detenemos, no decimos, ahí quédate papá, quédate mamá con tus propios sufrimientos, yo sigo mi camino, no, los seguimos cargando y es muy probable que ya los estemos heredando incluso con los hijos. Y bloqueemos el flujo de la fuerza vital que nos llega a nosotros de las generaciones siguientes. El impulso de metas, el impulso vital que tienen en este momento mis hijos, por ejemplo, uno tiene 32 años y el otro 23, 24, y están cargados de cosas extraordinarias para su vida, quieren un montón de cosas, los veo trabajar por esos logros de manera muy sencilla, muy tierna incluso para mí. Bueno, es esa fuerza que tienen ellos, que son la generación que a mí me sigue, ya no me sujeto de ellos para establecer, para fortalecer mi adultez, generar una buena vejez, etcétera, sino que los suelto y me quedo atorado en la carga anterior. Terrible, terrible, terrible. Si la madre y el hijo no restablecen su conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con su pareja en su vida posterior. Atención, lean eso, por favor, porque luego andamos traumados con que queremos cambiar a nuestras parejas. Si la madre y el hijo, si la mamá de tu novio no restablecen su conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con una pareja en su vida posterior. Yo, por ejemplo, haciendo un resumen y sin faltar el respeto de mis exparejas, ahí hay una cosa bastante complicada, porque cuando menos cuando fueron mis parejas, ninguna, ninguna se llevaba bien con su mamá. Cosa, mira, ninguna se llevaba bien con su mamá. Claro, no están en mi vida actualmente. Si el vínculo no se restablece, puede producirse una falta de cercanía inexplicable que se oscurece a las relaciones cotidianas. Yo no sé qué pasa con mi pareja, no lo entiendo, no lo veo, solo sé que cada vez nos alejamos más. Como no tenemos en el referente esta información, no le hemos generado un discurso, un diálogo, está guardada en nuestro inconsciente, pero está guardada en nuestro inconsciente es como una especie de radiación, su energía sigue contaminándonos. Las imágenes de libros, películas y obras de teatro que aportan una carga emocional para nosotros puede ser como tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro álbum. Entonces, mucha atención con las imágenes de libros, películas, obras de teatro, con aquello que te llama la atención y que te produce ahí un campanacito ahí de pon atención, porque acaban de sacudir estos recovecos ocultos que están guardados en nuestro álbum del pasado. Cuando eres capaz de respirar, fíjate qué sencillo y qué bonito, cuando eres capaz de respirar lo bastante hondo como para saber lo que sientes en tu cuerpo, ya no es necesario que salgas del mismo. Es una joya esto. ¿Qué necesitamos solo para emprender este proceso? Respirar y sentirnos. Cuando eres capaz de respirar lo bastante hondo como para saber lo que sientes en tu cuerpo, en dónde está tu emoción, en dónde están tus pequeños dolores, en los pies, en la espalda, etcétera, ya no es necesario que salgas del mismo. Terrible, maravilloso. Tu distancia a tu dolor, a tu duelo, a tus heridas no curadas, es tu distancia a tu pareja. Estás alejado de tu pareja, estás quebrantado con tu pareja, es la misma herida y la misma distancia que tienes guardada con tu dolor, con tu duelo o con tus heridas no curadas. Repetiremos inconscientemente las pautas familiares de carencia afectiva, desconfianza, ira, retraimiento, cerrazón, ausencia o abandono, y culparemos de nuestra infelicidad a nuestra pareja, cuando el verdadero origen de esta infelicidad está dentro de nosotros. Lo que sentimos que no recibimos de nuestra madre, lo que queda por resolver en nuestra relación con ella,
suele preparar el terreno para lo que vivimos con nuestra pareja. Ya lo habíamos leído. Si no sanamos esas relaciones, eso es lo que vamos a ir a vivir en nuestras relaciones de pareja. Si tus padres tenían dificultades o si no les iba bien juntos, es posible que tú no te estés consintiendo a ti mismo tener más de lo que tuvieron ellos. Si ellos estaban mal, hay una especie de, esto también lo trabaja el maestro Lamoglia de manera muy linda y muy fuerte, muy dolorosa. Eh, Él dice con respecto a la relación madre-hija que los hijos, pero en particular las hijas, no son capaces de ser más felices que sus madres porque las van a hacer sentir humilladas. Yo, por ejemplo, eso lo resolví hace muy poquito, porque todavía los veo, en algunos de ellos los quiero mucho, a este contexto del que te voy a hablar, de los compadres y los amigos de mis papás. Me trataron casi siempre bien y yo a ellos. Y entonces todavía los veo y sigo escuchando los comentarios de que mi papá era maravilloso, de que era una gran persona. Y yo decía, ¿y cómo si era una gran persona? Era un borracho y era violento y no fue feliz con mi mamá y tampoco tuvimos bueno, hubo momentos de relaciones bastante descompuestas con nosotros. A mí no me pareciera que fuera tan maravilloso. Bueno, como inconscientemente es muy probable que yo no quisiera rebasar durante mucho tiempo a mi papá, entonces viví mis propios fracasos con la inconsciencia de no reconocer que estaba detenido y que estaba ahí limitado para no ofender a mi papá. Cuando menos entonces me iba a conformar con llegar al mismo nivel al que llegó él. ¿Y qué tal si mi potencial daba para mucho más? ¿No? Hubo uno que rompí hace algún tiempo, hace ya casi 10 años, y que me costó trabajo un poco reconocer, que era justamente que, por ejemplo, en mi estructura familiar directa, mi papá terminó su licenciatura con muchísimos esfuerzos y de mis hermanos yo soy el único que terminó la licenciatura. Mis otros hermanos incluso ni siquiera la completaron por la razón que sea, pero es un dato duro. Y este que te digo que me costó trabajo romper fue el asunto de que me acuerdo que ya me tomó a mí como adolescente, que mi papá tuvo oportunidad de ir un par de meses a los Estados Unidos y le fue muy bien y lo trataron muy bien, nos trajo un montón de regalos. Fue una época bastante divertida y orgullosa que él pudiera ir con su trabajo, de también que lo hacía, que se fuera a los Estados Unidos, ¿no? Y cuando regresó, bueno, pues fue toda una fiesta. Y yo he guardado mucho tiempo que yo conozco 5 países de Europa y he estado en Europa 5 veces, por mi trabajo también, pero casi no lo comparto, casi no lo digo hasta que me lo preguntan. Y creo que tiene que ver con este asunto de mi papá no lo pudo lograr. Mi papá llegó creo que fue a Illinois, al estado de Illinois, y bueno, hasta ahí fue su límite y ahí llegó. Y yo que he ido ya incluso a los Estados Unidos, conozco 12 países en Latinoamérica y 5 en Europa, me ha costado trabajo como ese procesito de decir, bueno, pues sí, en el sentido profesional llegaste más lejos que tu papá. Eso tendría que ser lo natural y lo normal, porque todo el esfuerzo que ese hombre hizo, en mucho de ese sentido lo hizo para colocarme con mejores determinaciones en mi propia existencia. En lugar de agradecer eso, lo tengo bloqueado y eso que yo en ese sentido, bueno, ya le di vuelta y lo comparto para eso contigo. ¿Qué sucede donde a lo mejor tú tienes un montón de potenciales? Hacer feliz a tu pareja, ser feliz tú, en lo profesional, en lo emocional, en lo que sea, que no te das permiso de desarrollar porque no vaya a ser que ofendamos, perdón, a nuestros padres. Está muy fuerte. Lo que sentimos, lo que sentimos que no recibimos de nuestra madre, lo que queda por resolver en nuestra relación con ella, suele preparar el terreno para lo que vivimos con nuestra pareja. Ya lo hemos dicho, ya lo repetimos varias veces. Si tus padres tenían, ese ya está, incluso ese ya lo dijimos. Ujú. Me faltan dos. La niña que está más, uno solo, la niña que está más próxima a su padre que a su madre, se suele sentir insatisfecha con las parejas que elige en su vida adulta. Yo lo tengo así clarísimo también, porque me ha sucedido. Cuando no están bien con la mamá, es que están muy cerca del papá y son muy exigentes conmigo. Es un mecanismo así. Algunas veces incluso puedo decirle, sabes que me estás pasando facturas que no son mías, que son de tu papá, pero si no tienen
esa referencia, si no tienen este trabajo, la verdad es que es imposible modificarlo. La raíz del problema no se encuentra en la pareja, sino en el distanciamiento que siente la hija respecto de su madre. La relación de una mujer con su madre puede ser un presagio de lo satisfactorio o no que será su futura relación con su pareja. Más claro no puede estar. Y finalmente, el sentimiento de que hemos recibido un poco o poco de nuestros padres puede traducirse en un sentimiento de que la vida nos da poco. Si tú crees que has recibido poco de papá y de mamá, eso es posible que lo sigas repitiendo, que la vida te da poco. Si nos sentimos defraudados por nuestros padres, podremos sentirnos también defraudados por la vida. De ahí el texto, de ahí el título de este espléndido texto, que este dolor no es mío. Una vez trabajado, una vez liberado, una vez sanado, perdonado, etcétera, básicamente respirando profundo y reconociendo esa información en nuestro cuerpo, es entonces que la vida empieza a mostrarse. En realidad siempre lo ha mostrado, pero no teníamos manera de pescarlo. Es como ir justo a un río a pescar, pero estamos intentando pescar con la mano. Por supuesto que nos va mal. Hay gente que pescará con red o con caña y les va muy bien y nosotros decimos, pero ¿de dónde sacaron la red? ¿Cómo hicieron la caña? ¿Por qué yo sigo aquí? Justo no lo sé y esa desesperación me tiene en ese círculo vicioso. Vale la pena entonces darle una enorme revisada de mucho cuidado a Este dolor no es mío de Mark Boyolin para resolver nuestra vida y zafarnos y asumir los dolores que de por sí la vida nos regala, que sí son nuestros. Los demás no tiene sentido. Basta de estas fidelidades baratas y traicioneras que tiene nuestra vida emocional hecha a pedazos. Soy Marco Vidal, el texto fue tan interesante que no te di la fecha. Hoy es domingo 23 de abril del año 2023 y nos encontramos en la próxima entrega. Chao.